eje recalizado, decía, ¿a qué le damos más importancia? En esto también, durante todos los encuentros que hemos tenido, hablamos de horas extras, no horas extras. Las empresas priorizan en determinados momentos si hacemos horas extra para cumplir una producción, si mantenemos stock y o no hacemos ni horas extra, ni mantenemos stock y dejamos faltar a venta los productos que ventas requiere. Son alternativas estratégicas que maneja cada empresa, ¿no? Pero bueno, en general siempre se trata de cumplir con la producción. Concepto general de la carga de máquinas, al dar trabajo a una máquina, o es el dar trabajo a una máquina o centro en particular. Cuando hablo de centro o de máquinas, ¿tienen clara la diferencia que sería un centro de trabajo y qué es una máquina? No, profe. No. Bien. ¿Recuerdan que en alguna parte, hace un par de meses atrás, o tal vez menos, había hecho un Excel donde dibujaba distintas máquinas y hablábamos de una línea de trabajo, ¿sí? Una línea que hacía determinadas piezas y una fábrica en la distribución de líneas, ya no en distribución por proceso, sino en distribución de líneas. Un centro de trabajo sería una o varias líneas, ¿sí? Que las agrupo como centros de trabajo. Para ser más específico, yo puedo tener una fábrica de varias piezas de mecanizado y hago ejes, hago engranajes y hago carcasas de fundición, supóngase, y los ejes y engranajes son de acero, de alguna aleación característica. En este tipo de empresa es muy particular de que divida en centros de trabajo. Yo tengo varias líneas que producen los ejes y ese va a ser un centro de trabajo. Varias líneas que producen engranajes de distintos tipos y eso es otro centro de trabajo. Varias líneas que producen las piezas de fundición y otro centro de trabajo. Se divide en centros generalmente por la cantidad de piezas que involucran movimiento, porque cada una tiene características específicas y se quiere controlar bien individualmente cada sector. Pues si vos mezclas en una línea o en un centro de trabajo todas estas piezas juntas, nunca vas a poder saber cuál es la que está produciendo más pérdida que otra. ¿Estamos? Son producciones que son bien diferenciadas. Entonces vos ya podés manejar bien la conducción, es decir, seleccionar los conductores de cada centro de trabajo, seleccionar los operarios que específicamente se adaptan más a una tipología de máquina, a una tipología de producción que otra, y podés controlar mejor el tema. ¿Sí? Y se sabe y podés apuntar bien los cañones al centro que está produciendo pérdida o al más lerdo. Es decir, ahí se fomenta, así entre comillas, mucho la competitividad en esto, ¿no? En cuál centro anda mejor que otro. Y eso se mide con el resultado, con la eficiencia de cada línea. Yo esto lo he vivido en varios años de mi vida, estando en los talleres de mecanizado y producción, y es interesante. Los objetivos de la carga de máquinas, el procesamiento de las partes, piezas o productos, quedó claro lo que es un centro entonces de trabajo. Es la agrupación de varias máquinas o varias líneas. Si fuera una distribución por proceso, cada centro de trabajo sería un proceso determinado. Si yo tuviera una fábrica que trabaja todavía en distribución de procesos y por centro lo daría perforado un centro de trabajo, dividiría el torneado otro centro de trabajo, los rectificados otro centro de trabajo. Entonces puedo controlar mejor la actividad y seleccionar y diferenciar más al personal, ¿no? ¿Alcancé a explicar el tema? Profe, ¿y Sí, cada centro tiene una máquina? ¿Cómo? ¿Cada centro tiene una máquina? No. Cada centro tiene una. un montón de máquinas. Varias máquinas, ya como un montón, varias máquinas y puede tener varias líneas de trabajo, ¿sí? Yo tengo una línea que hace un eje, otra línea que hace otro modelo de eje. ¿Y qué sería una línea? Una línea es una secuencia de máquinas donde empiezo,
siempre repito el mismo tipo de operaciones, ¿no? Que son las más frecuentes en arranque de viruta. Es decir, perforado, brochado, torneado, dentado, rectificado. Tengo todas las máquinas en línea, hago todas las operaciones por así. De uno, dos o tres modelos de eje que tienen que ver tal vez con el tamaño. Y otra línea que hace otro eje que son a lo mejor más grandes, ¿sí? Nada más que la única diferencia. Y puedo tener otra línea que hace un modelo determinado de engranaje y otra que hace otro modelo determinado de engranaje. Que esto clásicamente es así. Y después todo lo que son carcasas, que son las cajas que cierran todo esto, o un block motor, o una caja de diferencial, una caja de velocidad, todo lo que es carcasas, las que encierran las piezas internas, eso ya son máquinas específicas, el material es distinto, generalmente fundición o aluminio, entonces también separo la gente y separo el tipo de máquina y los layout, obviamente, ¿no? Eso va a estar claramente dividido y definido por un layout determinado de la empresa. Bueno, los objetivos de la carga de máquina, el procesamiento de partes de dos piezas de la forma más rápida posible, disminuir el stock de producción en curso. Esto tiene que ver con todo el dibujito y los GAN que habíamos hecho cuando hacíamos la simulación de la carga de máquina, ¿no? El máximo empleo de máquinas para que la empresa sea eficiente y redituable, segura coordinación entre las distintas operaciones que se ejecutan sobre una pieza dada para cumplimentar el plazo de entrega previsto. Conocimiento permanente del estado de avance del proceso, y una vez más digo, hasta ahora nosotros no hemos salido de las planificaciones, todo es lo que se debería hacer. Después pasa a la fase de control y allí aparecen las diferencias y bueno, hay que reprogramar. Por eso el hombre de planificación debe estar permanentemente controlando, monitoreando el avance real de lo planificado con lo que está sucediendo. Programación del mantenimiento de la misma, conocer la fecha de necesidad de rematar necesario por la operación correspondiente, conocimiento de las posibles fechas de entrega, del ingreso de nuevas piezas, en fin, estar activo con todo lo que significa. Conocimiento de la operación cuello de botella, esto inmediatamente lo conocemos porque es la máquina que siempre atrasa todo el resto. Posibilidad de adquirir nuevos compromisos de trabajo, necesidad de ofrecer trabajo en función de la baja carga que pueda haber. En una empresa como la que tienen ustedes, que son muebles, bueno, ahí estaba bastante definido la producción porque es mueble y el compromiso de mayor o menor carga pasa por la presión que se haga sobre la gente de venta para que venda más, si me sobran máquinas, me sobra gente, para asegurar la saturación de la maquinaria que tengo y la saturación de la mano de obra que tengo. Esto es, si fueran, esa característica de empresa, ¿no? Que son las más sencillas de programar. Más complicado es cuando es lote, de que yo hoy trabajo para un cliente determinado lote, y después en algún momento repito esa misma pieza, pero con una cantidad distinta y en un tiempo que no sé si van a ser de acá 20 días, 30 días o 60 días. Y entonces van cambiando los lotes y las cargas de las máquinas. Entonces allí estamos permanentemente buscando tener saturadas también todas las máquinas. Ahora ya esto pasa también por adquirir nuevos clientes, pero son clientes distintos al cliente que me compra las sillas y los sillones y los muebles, el mobiliario. Allí ya pasa por que lo verán en la materia comercialización. La política de comercialización es distinta porque el cliente es distinto y la estrategia es distinta que manejo. Entonces manejaré distintas estrategias comercialmente para saturar las máquinas y la mano de obra. Necesidad de hacer horas extras para cumplir con los compromisos tomados, cálculo de la mano de obra, necesidad necesaria, al menos una de las formas de calcular la necesidad de mano de obra. Esto es todo como hemos visto con los ejemplos que hemos dado hasta ahora. Bueno, y esto se presenta como un inconveniente, que para mí no lo es, sino de la forma más sencilla, pero lo van a encontrar este tipo de estas críticas. Dice, en muchas ocasiones,
se hace un balance entre la hora disponible de máquina y la hora requerida para fabricar productos. El balance que ya le dije a ustedes, creo el ejemplo de cómo trabaja el médico, cómo trabaja el dentista, cómo trabaja el concesionario de automotores. Ellos tienen un tiempo estimado para cada producto, entonces van cargando horas de trabajo en función, los clientes van llamando y van pidiendo cosas y te van dando el turno en que te van a atender o la fecha de entrega del producto. Y esto es balancear horas. Y yo tuviese que manejar una empresa de este tipo, lo manejaría exactamente igual, para lo cual debo tener dominio de los tiempos de procesamiento de las piezas que van ingresando. Si las piezas son repetitivas, no hay problema porque voy, busco los archivos y ya sé los tiempos estándar que tengo que fijado de la pieza o presupuestable, y voy haciendo el balanceo de horas. Y si se es más complicado, ya en otro tipo de industria que vamos a ver que los pedidos son nuevos, siempre son distintas cosas, y bueno, de alguna forma tengo que determinar un tiempo. Y tengo que tener gente muy capacitada y hábil que sepa inventar un proceso de la pieza que me están pidiendo, se imagina un proceso, lo escribe en una hoja, en borrador, o hacer el proceso, bueno, tornear, rectificar este diámetro, este otro, haces todo, desarrollar el proceso, alguien tiene que hacer eso. Le asignás tiempos sin el cronómetro, sin ver hacer la pieza, y esto también es altamente, es más fácil de lo que ustedes creen. De hecho, que la mayoría de las empresas multinacionales trabajan también de esta forma. Cuando se va a fabricar un modelo nuevo de auto, por ejemplo, o de cocina, o la fábrica de ustedes, alguien que decidió hacer eso, lo decidió definiendo un balance económico previamente. Nadie se larga a cielo loco por una fábrica sin saber lo que va a vender siquiera. Pero vos, para hacer un balance económico, tenés que saber a qué costo vas a generar tu producto para definir el precio de venta. Y después vas a chequear si ese precio de venta es factible en el mercado. Si vos ves que es factible porque la competencia por allí anda, o es más cara la competencia, brillante, entonces tengo una alta probabilidad de triunfar. Pero para llegar a eso, tengo que haber hecho los procesos y tengo que haber determinado tiempo, sin nunca haber hecho la pieza siquiera. ¿Sí? Y esto hay especialistas que lo hacen. Y los especialistas que lo hacen, los mejores que hacen este trabajo, son los que han sido analistas de tiempo, los que alguna vez han manejado un cronómetro, o los que han hecho muchos procesos en la fábrica. Es el tipo más ideal para esto, porque sabe hacer el proceso, ¿sí? Sabría hacer el proceso aunque haya sido un analista de tiempo. ¿Por qué? Porque siempre estuvo analizando procesos. Entonces ha adquirido conocimiento de cómo se fabrica una pieza. Y después, en base a su experiencia, puede determinar tranquilamente los tiempos de elaboración. Porque, ¿cómo hacemos? Esto yo lo he hecho durante muchos años en FIA. Vos mentalmente te sentás en un escritorio y te imaginás los movimientos que va a hacer el operario para elaborar un proceso que alguien te escribió. Alguien definió el proceso con que esa pieza se hacía. Entonces ahora tiene alguien que ponerle el tiempo. Vos te pones, a ver, disculpen un segundito. Sí, Jorge. Sí. Bueno, dale. Ah, y lo subí a Nacho. Sí, sí, sí. Él se la busco, ¿no? Qué boludo. Sí, sí, sí. Dale.
Sí, sí. Dale. Ese. Bueno, dale, mándamelo y después, sí. Yo estoy, dale. Después te hablo más tarde o mañana a primera hora. Yo ahora estoy dando clase, estoy en clase, pero listo. No, no, está bien, no hay problema. Sí, dale. Un abrazo, chao. No, por favor. Hola, perdónenme, pero no podía no responder esa llamada porque tiene que ver con la facultad, así que era algo ineludible que tenía que atenderlo. Bien, hablábamos de estos balances de horas entonces. Algunos critican esto acá, dicen porque no tienen, como que no es tan sencillo hacerlo. Sí, de acuerdo, pero no hay otra forma de hacerlo, más que, bueno, estoy mezclando dos cosas, ¿no? Los ejemplos que venía dándole ahora con esta filmina. El ejemplo que venía dándole es decir, cómo uno, sin haber hecho nunca una pieza, nada, tiene que asignarle tiempo. Eso se le llaman preventivistas en las empresas, que hacen los preventivos de tiempo. Después, cuando el producto comienza a realizarse, bueno, se controla todo eso y vos encontrás errores. Pero bueno, ahí interviene, gracias a Dios, nuevamente la estadística. Me van escuchando, ¿no? Sí, Hola. sí, profe. Por ahí me desconecto y no sé qué pasa. Eh, eh, ¿Qué es la última palabra que le había dicho? Que la estadística sirve para... Que acá también entra la estadística, gracias a Dios. Y bueno, el preventivista, el que hizo todo eso en su momento, por decirle una cosa, yo recuerdo estando en Santa Fe trabajando para fábrica de tractores, a veces armábamos los costos 3 o 4 años antes que apareciera el producto, ¿eh? No era que vos lo hacés un mes antes. En este tipo de fábricas, por lo menos las multinacionales, 4 o 5 años antes tienen armados ya sus costos, antes de ponerse a trabajar, ya saben el precio que van a salir a la venta, saben los costos de los materiales, saben los tiempos que van a demandarle el mecanizado y el montaje de cada pieza. Lo saben de manera preventiva, porque gente con conocimientos previos ha elaborado toda esa información. No sé, ¿ustedes sabían esto? ¿Sabían que así se trabaja? ¿Tenían idea? Hola. Sí, profe, más o menos. Más o menos. Ténganlo bien presente porque la mayoría les va a tocar así, porque así no hay otra forma en la vida de trabajar. Y entonces venía diciendo de que gracias a Dios la estadística se da en todos lados. Estos preventivistas se equivocan en más y en menos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando entra la producción? Vos ya tenés asignados los tiempos de cada pieza. Y vos siempre te van a llamar la línea o la máquina que el tiempo no le da. El tiempo que vos habías asignado o que alguien había asignado hace 3 o 4 años atrás. No le dan los tiempos, te llaman. Vos ahí vas con los cronómetros entonces a controlar, cheque, 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 cheque. Bueno, efectivamente tienes razón. El preventivista se equivocó y vos tenés que levantar el tiempo. Bueno, los tiempos que vos levantés, empezás a buscar qué piezas las vas a bajar y vas a encontrar, levantás un minuto a uno y le vas a bajar un minuto a otro. ¿Sí? Esta es una forma, tal vez no, qué sé yo cómo decirlo. Es decir, qué tramposo que sos. No, no es ser tramposo, porque vos sabés que si el tipo se equivocó en un lado en menos, hay otra cosa que se equivocó en más, seguro. Y a vos no te van a llamar para decirte, che, acá el tiempo que me dieron es mucho. Eso te va a quedar piola vos trabajando en eso. Tenés que descubrirlo vos.
Por eso que en toda la fábrica hay esta presión de trabajo y este seguimiento de todos los controles, así como nosotros vamos a controlar la producción que se haga, ya va a haber gente que está controlando los tiempos, ¿sí? Porque si no se te van las cosas de costo para arriba. Entonces vos ibas a reconocer una pieza que tiempo había estado dado bajo o escaso, pero te vas a poner a controlar a dónde encontrar la pieza que estaba alta, para siempre mantener el valor al menos al nivel previsto. Si lo podés bajar, mejor aún, porque bajarlo siempre y cuando no jorobe a nadie, no bajarlo en el sentido correcto de cómo se hace un control de tiempo. Lo bajás y esto qué significa, dos resultados: o más ganancias para la empresa o bajar el precio de venta para beneficiar al cliente, o para poder ser más competitivo en el mercado. Si tenés un competidor y vos querés vender más, bajando el precio vas a estar en posibilidad de vender más. Entonces, todo este verso de cómo se elaboran los tiempos, y ustedes tienen que darse cuenta que la cosa es así. Siempre que vas a crear algo para vender, tenés que saber a qué precio lo vas a vender, y para saber a qué precio lo vas a vender tenés que saber cuánto te va a costar, y saber cuánto te va a costar tenés que hacer toda esta historia que le acabo de decir. Bien, y en toda esta historia vos ya tenés entonces fichas de procesos con tiempo de alguna manera, y estaba hablando concretamente en el caso de las piezas que no son repetitivas. Alguien parecida a la función de esta gente que yo le estoy diciendo, y hace un proceso y asigna un tiempo a esa pieza. Lo que sucede es que como acá no tenés la opción estadística, acá como las piezas son pocas y le haces una sola vez, si pifiaste, sonaste, ¿sí? Este tipo de empresas, los productos son más caros, obviamente, porque vos te vas a tomar márgenes de error por si te equivocás, ¿sí? Si te presionan después con los precios, vas a ver cómo haces, pero cómo te aseguras para no perder. A veces este tipo de empresas pierden plata en un negocio determinado, porque se equivocaron. Bueno, y no tuvieron esta opción de la estadística, ¿no? Porque se equivocaron, listo, ya fuiste. No lo podés, no tenés otro lugar a donde bajarlo. Ya diste un precio, un costo y sonaste. Pero bueno, como pasa eso, estas fábricas producen productos a precios más caros. Ya vamos a volver en algún momento con este tema acá y van a ver las diferencias que hay increíbles de precio y las chirolas que te pagan. Si vos fabricás para Volkswagen, Fiat o Renault piezas, por ejemplo, y te pagan centavos, al lado de lo que podés cobrar en el mercado de reposición, si vos en lugar de venderlo a estos clientes, lo vendés al mercado de reposición. Pero ¿qué sucede? Que venderlo al mercado de reposición nunca va a tener el volumen que tendría de piezas haciéndole para una terminal, con lo cual significa que volvés a un proceso de producción que te ocasiona más pérdida, ¿sí? Porque por ahí no tenés gente parada o no alcanzaste a vender lo que querías. Como los lotes son más pequeños, las puestas a punto son más frecuentes, el producto es más caro y lo vendés más caro entonces, ¿sí? Y a veces vos optás por trabajar para una terminal de esta, aunque te paga mucho menos, muchísimo menos, la mitad del precio a veces, y si no más allá de la mitad. Pero bueno, este es como el kiosco con el paquete de cigarrillos. Vos lo vendés todos los días y a cada rato y permanentemente. Entonces vos tenés un piso, al menos, sobre el que pararte. Dice que, bueno, este balance de horas, cuando vos trabajás así, según este autor, dice, no da buenos resultados, a razón de que no se tiene en cuenta la espera de las máquinas, es decir, no se contempla el hecho que se presenta cuando una máquina dada está esperando una pieza o un lote de piezas, que está fabricado en otra máquina, se generan tiempos muertos, se reduce el aprovechamiento de las mismas. Todo esto vos, si sos hábil, esto lo manejás y lo tenés previsto, ¿sí? Y en este balance de horas, cuando vos haces, al igual que hace el médico que te da un turno prevé, no sé, por decir media hora a cada paciente, y capaz que un paciente le llevó una hora, pero después va a tener pacientes que le demoran 15 minutos, ¿sí?
Y es así. Por eso los japoneses han trabajado tanto con estadística y son maestros en estadística. Y por eso han logrado los resultados que han logrado, porque trabajaron siempre con estadística y ellos lo gobiernan todo con los números que les da la información estadística, ¿no? Bueno, acá se me planchó. Ahí están viendo la página de inconvenientes. ¿Ahora ven historia? Sí, profe. Bien. Dice, a través del tiempo se ha desarrollado y aplicado un variado número de herramientas para calcular y distribuir la carga. Algunas se mantienen vigentes al día de la fecha, como el caso del GAN, y otras han desaparecido de escena. Ya vamos a ver cuáles son las que han desaparecido. En el caso del diagrama de GAN, tiene aplicación en infinidad de situaciones de la vida real. Hay mucha gente que dice que el GAN es una antigüedad. ¿Qué sé yo? El GAN es una bellísima forma de entender un proceso y de interpretar una secuencia de acciones o de tareas. Tal es así que vamos a ver en algún momento, y ustedes ya habrán visto en Administración General, el manejo de proyectos, cómo lo maneja el Project Management, que la salida la informa con un diagrama de GAN. Si bien es un GAN forzado, ¿por qué? Porque el GAN, cuando creó el GAN, no lo creó para toda esta historia de qué relación tiene la tarea posterior con la previa, cuándo puede empezarla, que ya lo vamos a ver cuando vamos a dar un par de clases de Project Management, así como para refrescarle la mente. No saben determinar el camino crítico. Hay un montón de historias que con el GAN no se pudieron lograr. Por eso que se inventó la teoría de redes, ¿sí? Que se abre, vos va describiendo de un proyecto determinado, describís, acá también entra el ingenio humano, ¿no? Ninguna máquina te hace, te lo resuelve. Tenés que describir para esa actividad que vas a hacer, supónganse que si fabricar el cohete que va a la Luna. Imagínense el primer cohete que fue a la Luna, lo que habrá sido, lo que es lograr escribir las tareas de algo que se hace por primera vez. Bueno, hay gente que esto lo hace, y más de uno de ustedes le va a tocar de acá hasta su vida profesional, hasta que se jubilen, hacer algo que nunca fue hecho, y van a tener que predeterminar cómo hacerlo. Sí, qué tareas hacen falta, qué tiempo va a llevar. Entonces se van describiendo todas las tareas y se van escribiendo qué relación hay una con otra. Y todo eso produce un entramado de redes, de acciones, líneas de trabajo, que son justamente redes. Vos vas siguiendo esta actividad del nodo 1 al nodo 2, después hago la otra, por el otro lado tengo que hacer este otro trabajo, a partir de este punto. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No, profe. A mí se me cortó acá se me cortó una pantalla. Vamos a cambiar. No me quiero hacer el piola acá con dos pantallas y tengo más problemas que... Bien, ¿estamos todos comunicados? Sí. Historia, entonces. Le comentaba la historia esta del GAN. En este tipo de actividades así muy complejas se inventó la teoría de las redes, que justamente se inventó con la época de los cohetes espaciales, ¿no? Lo hizo la Remington Rand, que era una fábrica de máquinas de escribir, pero bueno, tenían grandes técnicos y trabajaron para la NASA desarrollando los PER y los CPM, que fueron los dos grandes programas de redes que se desarrollaron, que son muy parecidos entre sí. La única diferencia es cómo manejan el tiempo. Hoy día quedó uno solo, el CPM. Bueno, todo este diagrama de redes, hay alguna de estas redes que es el camino crítico.
y es con el cual uno presta atención. Pero ¿qué pasa? El observar un diagrama de redes, nosotros también hemos trabajado con eso acá en Grandes Motores Diesel, fabricando un motor de una cosechadora, llenábamos una pared con papeles, ¿no? Y gracias a Dios apareció el Project Management, de que como información de la salida te muestra todo con un GAN. Y qué cosa más fácil y sencilla de interpretarlo ahora que es. Y antes era muy complicado ver las redes por cómo iban. Y si ustedes son estudiosos y alguno maneja el Project Management, o cuando lo toquen manejar, van a ver de que tiene la opción de dar la salida de información, de verla en forma de red o en forma de GAN. El 99% vemos la forma de GAN, porque es intuitiva y fácil de interpretarla. Prueben y vean la forma de red en un trabajo, van a ver que es más complicada verla, a pesar de que la red te la resuelve el sistema. Cosa que antes no lo era. Las primeras redes se hacían a mano, ¿viste? Cuando hablo de redes, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Ya recuerdan haberlo visto? ¿Recuerdan alguna red de trabajo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, me alegra entonces. Bien, ¿y por qué hablo de todo esto? Bueno, para defender al GAN, ¿viste? Porque hay gente que lo ataca y yo lo quiero, el GAN. Bien, vamos a ver qué sigue. Programación según el sistema productivo. Y ahora ya sí creo que acá vemos más específicamente cada tema. Programación en planta de flujos variables. El primer extremo, de un lado, ¿no? Talleres abiertos, otra forma de hablarlo. ¿Cuáles serían esos? Por ejemplo, vamos a hablar primero de los ejemplos. Clínica, fábrica de muebles, pero no la fábrica de muebles que ustedes tienen planteada, ¿no? Yo sigo mirando la pantalla grande, la voy a apagar para que no me distraiga. Clínica, fábrica de muebles, taller de reparaciones, concesionaria de automotores, restaurantes, imprentas, etc. Este tipo de empresas hace cosas que no se repiten. Fábrica de muebles especiales, a pedido, a medida, no la de ustedes, que de ustedes ya hay una estandarización. ¿Qué características tienen esas fábricas? Amplia variedad de productos adaptados al gusto del cliente. Existen muchas rutas posibles para los productos en el proceso. ¿Qué se entiende por diversas rutas? Yo les he contado ya muchísimas veces hasta el cansancio lo que es una línea de producción y sabemos que la pieza pasa de esta máquina, va a la otra, está todo preestablecido. En este tipo de fábrica vos tenés un montón de máquinas y podés hacer la pieza en la máquina que tenés desocupada y que se te ocurre. Podés usar distintos tornos, porque el que usaste en la partida anterior ahora está ocupado con otra pieza, te cambian las rutas. Es realmente complejo. Esto hay que manejarlo con balance de horas. Los casos no se repiten. La materia prima es un elemento discreto que se trabaja en forma individual. Cada estación o cada locación elaboran un producto diferente y no tiene nada que ver con la otra. Característica: flujo de operación interrumpido. Los procesos se interrumpen. Bajo volumen de cada parte. Gran mezcla de productos, de todo tipo de productos distintos. Gran distinto tipo de personal y distintos tipos de máquinas. Vos es como que tenés que tener todas las máquinas posibles. O un centro de control numérico acompañado de algunas otras máquinas. Los productos no son almacenables porque vos generás producís lo que ya tenés vendido. Se asemeja más a un servicio que a una producción. Este tipo de actividades. Servicio de mantenimiento es discreto, generalmente pobre el mantenimiento. ¿Y por qué? Porque vos no tenés personal de mantenimiento estable en tu empresa. Se te rompe una máquina, llamás a alguien que venga y te la repare. No son empresas voluminosas, de alto poder adquisitivo.
lo mejor te dan buena ganancia al dueño, pero no son sistemas que generen mucho movimiento de dinero. Los inventarios son mínimos, operaciones de mano de obra intensiva, equipo y máquina de propósito general, acá no hay máquinas específicas, son máquinas versátiles, preparación de máquina para bajo lote, menos inversión en máquina y una característica es poca eficiencia. En este desorden, porque ustedes entienden que manejar estas características de empresa realmente es un desorden, la eficiencia va a ser baja. Si vos tuviste suerte de calcular los tiempos previstos de cada pieza que te iba a entrar, si vos tenés la suerte de llegar a ese nivel en este tipo de empresas, después vas a ver que las eficiencias son malas. ¿Y por qué? Porque se producen paradas de máquina, se producen falta de piezas para producir en determinado momento. Bueno, eso vos todo lo fijás en el tiempo presupuestable famoso. Vos haces el estándar y después en el presupuestable decís, bueno, más del 40% de pérdida, porque esta fábrica con más del 60% no trabaja, este tipo de empresa. Estas características son las que ustedes, esto que hablamos acá, estas tres filminas, que vamos a ver 4 o 5 casos distintos. Programación de planta de flujo variable. Grábeselo en la cabecita. Las características de esa planta y los ejemplos. Y grábenselo en la cabecita, no quiero decir que lo estudien de memoria, sino que lo lean y lo interpreten. Y después van a tener posibilidad de explicar cualquier respuesta, cualquier pregunta que se le haga a algún parcial o parcialito. La programación de estas plantas, ¿cómo es? En este tipo de plantas la programación es compleja. ¿Qué operación debe realizarse para cada pedido del cliente? Esto es decir, ¿qué operación hay que hacer? ¿Cuánto tiempo tomará cada una? ¿Qué material, máquina, herramientas, habilidades se requieren y en qué momento? ¿A qué centro de trabajo debe asignarse el trabajo? ¿A qué centro de trabajo alguien me habló recién si un centro era una máquina? En este tipo de empresa un centro puede ser una máquina, ¿sí? Yo sigo mirando. ¿Eh? Sí, que ahí a eso me refería, digamos, estaba pensando en este tipo. Exacto, y estuviste bien en pensar, porque yo ahora me estoy dando cuenta. En este tipo de empresas, una máquina puede constituirse un centro. No necesariamente, pero es probable, hay que analizar cada empresa y cada caso. Pero lo has pensado bien. ¿A qué centro de trabajo debe asignarse el trabajo? ¿En qué orden debe llegar el trabajo a estos centros? ¿Cuándo debe entregarse el trabajo a producción? ¿En qué orden se preparan los trabajos en cada centro? En fin, todo esto es caótico. Pero menos caótico es si hay alguien que lo está pensando previamente, analizando y instruyendo y encaminando la producción, ¿no? Si no, se imaginan el infierno que es. En la práctica, en el mejor de los casos, en la práctica se utilizan, en el mejor de los casos, sistemas de producción computarizados que emplean técnicas heurísticas. Esto ya vamos a ver. Lo que se llama EPS. Y digo el mejor de los casos, en Córdoba seguro que no hay nadie que lo utiliza, y no sé cuánto habrá en Argentina que manejan un software de eso. Hay software que te pueden manejar esto acá perfectamente. Pero también tenía un problema, porque el software te maneja una vez que vos tenés, pero el software te va a pedir siempre qué máquina lo vas a hacer, qué operación vas a hacer y el tiempo que te va a demandar. Entonces volvemos a la historia de que el hombre es el que define un montón de cosas. Y si la definió bien, después el trabajo va a salir bien en las máquinas. En general la programación es informal y la ejecuta artesanalmente el capataz, jefe de taller o responsable del sector, médico, enfermero, mozo, etc. Seguramente en su subconsciente estará empleando alguna regla heurística en los casos en que no fue capacitado a tal efecto. Ya vamos a ver qué son las reglas heurísticas. Primero lo de menor tiempo, lo de mayor tiempo, primero el cliente más importante, en fin, hay varias y una la aplica toda en este tipo de empresas.
Bien, ahora vamos a otro tipo de producción, al que le sigue, que ya es, en lugar de hacer piezas únicas que nunca las repetimos, ahora entramos en fábricas que hacen piezas que sí las repiten a través del tiempo, pero trabajan por lotes siempre. No son líneas continuas que tengo la máquina trabajando siempre haciendo lo mismo. Puedo tener algunas piezas que las puedo meter, encaminar en este sistema de línea, pero la mayoría de las piezas son lotes. Por eso se llaman pulsante, fluctuante o lote, la mejor forma de aclararlo. Vamos a ver si vemos ejemplos antes de seguir viendo el resto, así se ubica. Los ejemplos serían empresas metalmecánicas que operan para terminales automotrices o para el mercado de reposición de repuestos y partes. La mayoría de las metalmecánicas que trabajan para terminales automotrices también operan para el mercado de reposición. Entonces es muy probable que parte de lo que producen para una automotriz lo puedan manejar como serie. El resto no, el resto por lote. Volvamos acá. ¿Qué características tienen estas plantas o cómo serían? Dice que una combinación de máquinas y equipos de propósito general y propósito especial para fabricar desde pequeños a grandes lotes. Instalaciones flexibles para manejar una amplia variedad de tamaños y formas. Cantidades de acuerdo a requerimientos del cliente sobre la base de pedidos en forma individual o producción de productos bajo catálogo. ¿Qué quiere decir esto de producción bajo catálogo? Ya este tipo de empresa, todo lo que hace ya tiene de alguna manera un tiempo predeterminado y un proceso hecho o escrito. ¿Sí? Si trabajo por una terminal, obviamente lo tengo, si no me fundo. Pero la parte que hago para el mercado de reposición, estadísticamente la hago también, sé que 2 o 3 veces al año hago tal o cual tipo de pieza, en tal o cualquier cantidad, así que ya tengo determinados los procesos y las máquinas por las que las voy a hacer. Tengo una organización armada. Entonces esto se llama producir bajo catálogo. Estoy haciendo piezas de catálogo, estoy haciendo piezas que ya existen en el mercado, no nuevas ni algo extraño. Así que tengo más datos y más información para manejar mi empresa. Las cantidades, si son de acuerdo a requerimientos del cliente, sobre la base de pedido en forma individual o producción bajo catálogo. Se repiten los pedidos sin periodicidad fija y sin cantidad fija. Fluctúan. ¿Qué características? Acá la operación es ininterrumpida. No es interrumpida como la otra. Acá hay más continuidad. El volumen es mediano, bajo o mediano volumen, no es alto volumen. Los productos son normalizados, decíamos, bajo catálogo. Número de partes indeterminadas, alta o baja, no sé qué cantidad de piezas puedo hacer. Importante mezcla de productos, tiene también mezcla de productos, tipo de personal y sistema y máquina. Y los productos acá son almacenables, ¿sí? Como trabajo productos de catálogo o productos para clientes como terminales, son almacenables. En la anterior no, era un extremo en que no hago lo que me piden. Acá el servicio de mantenimiento es discreto, depende de la organización. Acá sí puedo tener y debo de tener un servicio de mantenimiento interno, depende del tamaño de mi empresa, obvio, ¿no? Pero acá no tengo que tener cuidado, sobre todo si trabajo por una terminal, de no estar parado y parar a la terminal porque ahí me fusilan. El control de los stocks es difícil. La mano de obra tiene que ser altamente especializada, más especializada que en las terminales. Para volúmenes mayores puede tener distribución en línea, lo que le dije hace un rato. Para volúmenes menores la distribución es por proceso. Generalmente voy a trabajar lo que es torneado, lo que es perforado, rectificado en distintas zonas. Tendré máquinas, tendré una mezcla de layout en mi fábrica. Es más ideal en este tipo de empresa eso que no todo por línea, porque si tengo todo por línea, cuando tengo un lote pequeño, ¿dónde hago la pieza? Tengo que tener la inteligencia de armar un esquema
que contenga los dos layouts, ¿no? El capital es variable, no es necesariamente intensivo, y acá la gran lucha es la eficiencia. En los otros sabíamos que era ineficiente ya. Acá no, acá se pelea por ser eficiente porque tengo de alguna manera más regularidad de actividad, pero sigue siendo complejo. Bueno, los ejemplos los habíamos visto ya de qué empresas son y, me pasé de largo, ¿cómo es la programación? Acá en este tipo de plantas la programación es compleja. Las técnicas empleadas y sistemas de información para monitorear se asemejan. ¿Qué operación debe realizarse para cada pedido de cliente? ¿Cuánto tiempo toma cada uno? ¿Qué material, máquina, herramental? ¿A qué centro de trabajo debe asignarse el trabajo? ¿En qué orden debe llegar a cada centro de trabajo? Nosotros todo lo que hemos transmitido durante el año y estamos transmitiendo y con el ejemplo de que estamos dando, tiende a este tipo de producción y a trabajo en serie, ¿sí? Si ustedes dominan y comprenden el trabajo práctico que están desarrollando, van a comprender la programación y van a poder manejar la programación de este tipo de planta, que es lo más complicado. Pero bueno, hay que tener en cuenta todos estos detalles que se hablan acá en esta filmina, ¿no? Los productos se fabrican en lotes pequeños y medianos, existe presión por aumentarlo. ¿Por qué presión por aumentarlo? Todo el mundo quiere hacer lotes grandes, porque bueno, ahí sí los tiempos, la incidencia de la puesta a punto son menores, andamos corriendo menos, estamos más tranquilos cuando ponemos máquina en marcha y en puesta a punto, estamos 2 o 3 semanas produciendo la misma pieza y no todos los días cambiando la puesta a punto, que a veces sucede y se complica el tema. En consecuencia, determinar el tamaño del lote es un tema importante para este tipo de planta. Siempre va a estar luchando por vender o hacer la mayor cantidad posible de piezas. Las reglas para establecer el tamaño del lote incluyen la cantidad económica de pedido, lote a lote, cantidad fija o fecha fija. Cuando veamos la política de compra del MRP, analizaremos cada una de ellas. Ya lo hemos visto, la política de compra del MRP, y esto es clásico para ser usado con un MRP, este tipo de empresa. Y si no tenés MRP, usá lo que te enseña el MRP, manejar las políticas y no sé con qué software podrá apoyarte o ayudarte, pero el MRP es el ideal para manejar este tipo de empresas. Es más, nació el MRP para este tipo de empresas. La programación en las plantas de flujo repetitivo, secuencial, línea y serie. Ahora vamos al otro casi extremo, todavía no estamos en el extremo, pero es la producción línea o serie, parecida a la fábrica de ustedes, que hago todos los días lo mismo, puedo tener máquinas que trabajan todos los días del año con la misma pieza, y ahí ya se me hace más fácil la programación. Y el seguimiento, el control. Ahí lo que jode es la logística en este tipo de empresas. Bueno, los productos son estandarizados y siguen un flujo determinado a través de centros de trabajo secuencialmente dependientes. Varias estaciones de trabajo donde se completa una parte del ensamblaje en cada estación y el sistema pasa a la próxima estación para continuar. Productos complejos con gran secuencia de operaciones, conjuntos de elementos encadenados o sucesivos, sigue una secuencia determinada, producen artículos en grandes cantidades, en masa, a intervalos regulares, un sistema integrado por máquinas y herramientas enlazado mediante un sistema de manejo de materiales automatizado. Esto es el mejor de los casos, ¿no? ¿Cómo es la programación de este tipo de plantas? Los trabajadores se asignan una estrecha variedad de tareas y se trabaja con equipos altamente especializados. Instalaciones desarrolladas para lograr eficiencia. Entonces, todo armado en base a la teoría de Taylor y Henry Ford, allá hace 120 años atrás, más o menos. Los flujos pueden ser en línea recta o en U. Bueno, las famosas líneas en U. ¿Saben por qué se hacen las líneas en U en lugar de línea recta?
para ocupar menos espacio. No, el espacio va a ocupar el mismo, creo. No sé, pues habría que estudiarlo, hacer un layout, pero no es ese el concepto. Para el abastecimiento logístico. Un poco eso, pero fundamentalmente es para que vos tenés que armar. Esto tiene que ver con la tecnología de grupo, que es un tema que lo vamos a ver en breve. Vos organizás la producción en líneas y en cada línea metés piezas que son muy parecidas. Siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Pongamos la famosa historia de los discos de freno. 4 o 5 modelos de discos de freno que son muy parecidos entre sí. Entonces, pongo máquinas en marcha y que el cambio a puesta a punto prácticamente no existe, porque lo único que puedo hacer es cambiar alguna mordaza o algo, ni siquiera. Es decir, entonces estoy haciendo distintas piezas, que acá entra el concepto de familia de piezas. Hago líneas que trabajo piezas muy similares en cada una de esas líneas. Las hago en U, ¿para qué? Para que un operario pueda atender más de una máquina a la vez. Es más fácil atender las dos máquinas cuando las tenés muy cerca, una a tu frente tuyo y a tu espalda, que cuando tenés que caminar por una línea. Entonces se organiza todo el proceso de esta forma, ¿no? Entonces vos saturás bien la mano de obra. El tipo que está trabajando ahí trabaja mucho más exigido que en una distribución lineal, que tal vez no podás saturar tanto la mano de obra porque el tipo tendría que caminar mucho. Acá le ahorra la caminata al individuo, poco menos, es nada más que darse vuelta y está atendido la otra máquina. ¿Y esto en qué momento atienden la otra máquina? Y en los momentos de máquina opera. Los tiempos de máquina opera que ustedes se deben acordar en el estudio de trabajo, cuando la máquina trabaja sola y el operario no puede hacer nada. Cuando esos tiempos de máquina son cercanos al minuto, ya es muchísimo tiempo un minuto. Tenés que darle otra tarea al hombre. No puede estar un minuto por cada pieza parado esperándola a la máquina. Sí, no puede, no debe. Vos sí podés hacerlo, pero estás perdiendo plata o estás dejando de ser eficiente y efectivo. ¿Sí? Vos lo que necesitas es saturar bien la mano de obra y mantener siempre los factores de descanso que correspondan, los factores fisiológicos, todo eso cuidarlo y mantenerlo bien, sin explotar al hombre, pero que esté siempre trabajando. Esta es la idea. Entonces, en las piezas que tienen, y todas estas piezas tienen 30 segundos, 60, 70, 40 segundos de procesamiento, cercanos al minuto, mientras una máquina está operando, él puede ir cargando otra máquina, que lo único que hace es se da vuelta porque la tiene ahí. Este es el concepto de la distribución en U. También lo inventaron los japoneses. Situado, dice, entre los flujos continuos y flujo intermitente por lote. Esto está en el medio, ¿sí? Este tipo. Pero en el extremo se acerca al continuo, ¿no? Sí. Hay casos en que es más parecido al continuo que al de lote. Lo que sucede es que este tipo de empresas a veces también tienen partes por lote. ¿Cómo el trabajo práctico de ustedes? Lo sigo mirando al costado. ¿Cómo el trabajo práctico de ustedes? Seguramente, bueno, no sé el trabajo práctico de ustedes lo que le va a dar. Pero si recordamos las cargas de máquina que hicimos, los GAN que hicimos en el caso de alta producción, recuerdan que había máquinas que trabajaban permanentemente con la misma pieza, pero había 2 o 3 máquinas que hacían producción por lote, es decir, que hacían 2 piezas. Entonces, vos tenés máquinas que trabajan continua y tenés parte de producción en lote. Esto también sucede en este tipo de línea y serie. Generalmente aparecen piezas que tenés que hacerla por lote. Las características. Acá el flujo es lineal, los volúmenes son altos, los productos son estandarizados, también son almacenables. Hay cosas que son compatibles con el otro sistema, ¿no? Servicio de mantenimiento permanente, acá sí, el servicio de mantenimiento no se jode. El stock en proceso es reducido. Tenés que este tema que hablábamos de las transferencias y cómo hacíamos la historia de ver los stock en proceso entre máquina y máquina. Acá se entiende que no haya stock en máquina y máquina.
Y las líneas de NU, justamente uno de los factores que busca eso, es evitar que haya stock entre máquina y máquina. O sea, también se trabaja acá en las líneas de NU en el balanceo de operaciones, el balanceo de dar operaciones tras operaciones que tengan los mismos tiempos. Cosa que no se da en el trabajo práctico que tienen ustedes. Yo nunca he trabajado, aparte de una fábrica, que tener balanceadas las operaciones de mecanizado. Pero si vos vas a hacer distribución en U, es porque tenés balanceadas esto es la inteligencia del procesista, no la máquina que utiliza. Y le digo más, en las líneas en U, generalmente los japoneses al menos, que son los que inventaron y plantearon el tema de la tecnología de grupo, como se llaman, no trabajan con ningún stock intermedio, trabajan todo balanceado. Y no me acuerdo qué otra cosa más le quería decir, otro ejemplo, me fue del bocho. Línea de producción por producto, proceso mecánico de ajuste de poder, capital. Acá sí el capital es elevado. Piensen en la guita que tienen. Ahora me acuerdo. Justamente cuando hablaba de capital elevado pensaba en la maquinaria que hacían. En las líneas de NU, los japoneses advirtieron que no hacía falta controles numéricos ni máquinas caras. Ellos los controles numéricos los hacen para vendértelo a vos. Ellos trabajan con todo equipo convencionales. Una perforadora, un torno, una rectificadora. Lo más sencillo posible, lo más económico posible, pero que haga alta producción, que ocupe poco volúmenes y no dejar lugar entre proceso y proceso que se amontonen piezas, balancear los tiempos. Yo voy corriendo, pero se va entendiendo lo que estoy diciendo, van pescando la diferencia entre una y otra, ¿no? ¿Sí o no? ¿O voy muy rápido? Aparte también, el ir rápido es como para que no se me duerma. ¿Aflojo la carrera o seguimos? Todo bien, profe. Bien. Bueno, los ejemplos. Ya está prácticamente sabido. Fábrica de automóviles, electrodomésticos, artículos de electrónica, computadoras, fábrica de alimentos, etcétera. Alimentos, algunos alimentos. Porque otros alimentos están en el ejemplo que ahora viene, que es lo continuo al extremo, ¿no? La programación, ¿cómo es en este tipo? Es muy parecida a la anterior, más sencilla, pero no deja de... Se vuelve a manejar acá con un MRP, no hay otra historia. O JIT. Acá entran los sistemas JIT. Daniel, ¿estás o estás del médico todavía? Estoy, recién vengo. Bueno. Prepárate el JIT para la próxima clase. Bueno. Sí. Dice, es menos compleja la programación que los sistemas intermitentes y variables. Existen menos variedad de productos y sus volúmenes son mayores. También existen menos rutas a nivel general. Los trabajos no tienen que asignarse a los centros de trabajo, ya que todos los productos siguen una ruta predeterminada. En este tipo de industria la dificultad es logística. La dificultad es el alto movimiento de piezas, que hay la gran cantidad de piezas, dónde la movés, cómo la movés, dónde trae la materia prima, por dónde sale el producto terminado, dónde lo almacenás, dónde lo llevás, si va a la línea de montaje, de grupo o subgrupo. Todo esto es clásico en las terminales que ustedes pueden visitar, Renault, Ford, que seguramente habrán hecho alguna visita, bueno, Ford no existe, pero a Renault generalmente casi todos lo llevan, o Volkswagen. Allí es logístico el problema. En un extremo de estos sistemas, aquí es lo que decía hace un rato, en un extremo de estos sistemas puede llegar a equipararse a los sistemas continuos. Esto es cuando no hay interrupción de producción en ningún momento y todas las máquinas están siempre produciendo las mismas piezas en forma permanente. Obvio que para esto los volúmenes son inmensos. La programación es menos complejo que en el caso del sistema en otro extremo. Tenemos las empresas que necesitan trabajar por lote, la serie se interrumpe por un problema de volumen insuficiente. En estos casos nos acercamos a sistemas intermitentes. Es decir, está allí en el medio, depende
de tu sistema productivo y tu nivel de venta, qué tan cerca estás de un nivel o del otro. La herramienta de programación y lógica es el MRP. Y hablaba del ZIP porque acá viene el ZIP. También se utiliza el ZIP en las líneas de producción, dejándome el MRP para la aprobación de la compra de materiales. ¿Cuál es la historia? Ya vamos a ver la historia del ZIP y del MRP. Los MRP se lo inventaron en Estados Unidos para producir justamente por lotes. Y sistemas informáticos que sostengan la planificación y la producción. Mientras tanto, los japoneses andaban tratando de llegar al stock cero, tuvieron 23 años los japoneses para llegar al nivel que llegaron, lo hicieron de un año para otro, ¿no? Que es otra cosa que falla en la mentalidad nuestra, ¿no? Y hablo nuestro en países como el nuestro, que son varios, que no es porque seamos burros tampoco, el sistema nos lleva a eso. Como no tenemos altos niveles de producción, no tenemos constancia, las cosas cambian periódicamente, cambian los gobiernos y te cambian todo. Los países ya más desarrollados, los gobiernos cambian, pero los sistemas económicos siguen igual, nadie los toca. Acá no, cambia el gobierno y tocan todo. Entonces vuelven locos a todo el mundo, ¿viste? Nunca las cosas se comportan igual. Y de allí es que terminamos siempre ineficientes y siendo caros. Entonces, mientras estaban por un lado los americanos con el MRP, los japoneses andaban con el ZIP, que es un trabajo sin computadora. Acá también, ellos hacen la computadora para venderse al resto del mundo y trabajan ellos después sin computadora. ¿Por qué? Porque las piezas las mueven con tarjetas colocadas en contenedores, en cajas. Una caja tiene el nombre de una pieza y dentro de esa caja saben que van 5, 10 o 20, la capacidad que tengan. Entonces vos dentro de la planta de mecanizado vas moviendo cajas vacías de la línea que fue usada a la línea que la tiene que producir. Entonces la línea que la tiene que producir va y mira caja vacía, sabe que tiene que llenar la caja, sin que nadie le diga, sin ningún papel, ningún programa, nada. Los programas los manejan en la oficina. Lo hago ahí con la cajita vacía de la orden de producción sería. Llenan la caja, cuando la caja está llena la llevan al sector de uso, el sector de uso la consume y así las cajitas van y vienen. Esta estupidez que parece tonto es así como lo manejan. Y con los proveedores también lo manejaban igual. Moviendo cajas, para un proveedor una caja era una orden de compra. Y bueno, en determinado momento, con estos intercambios de conocimientos de sistemas entre uno y otro, los espionajes industriales o los benchmarking, que son espionajes, digamos, autorizados o convencionales, llegaron a avivarse de las dos partes, ¿no? Los americanos que podían utilizar el ZIP, pero solamente en la fábrica. Con los clientes el ZIP era imposible, porque también la mentalidad occidental es distinta a la oriental, por más que los americanos por ahí puedan ser algún aspecto superior a nosotros, son occidentales y son parecidos a nosotros. Por ahí tienen más vocación al trabajo, tienen más organización que nosotros, pero tienen nuestros problemas también. Los japoneses no, allá se respetan mucho más, pero también advirtieron, porque también tienen los japoneses, no son todos perfectos, tienen los japonesitos que también son fallutos, o algunos vienen fallados. Entonces no todo es bueno como se quiere pintar. Entonces tenían problemas con algunos proveedores. Sí que los japoneses también empezaron a trabajar con el MRP para los proveedores y el ZIP adentro. No obstante, se emplea más el ZIP a nivel general en Japón que en Occidente. Ya van a ver de qué se trata, cómo lo manejan, Daniel les va a explicar. Entonces, internamente podemos manejarlos con ZIP sin muchos papeles, y el ZIP lo usamos más que todo acá en el país en las líneas de montaje, se utiliza el ZIP, más que en las líneas de producción. Aparte ya no quedan fábricas que produzcan, lamentablemente, que producieran sacado de viuta, ¿no? Ya todo lo que es eso viene todo de afuera.
Entonces quedan acá líneas de montaje nada más y a lo sumo algún estampado de chapas, algún tipo. Lamentablemente hemos caído a esos niveles. Pero bueno, hay trabajo y actividad para hacer todavía. También se utiliza la previsión de la demanda, claro. Bueno, y en esto también los japoneses fueron capos, es decir, la previsión de la demanda es fundamental para que estos sistemas funcionen bien. Tener bien manejado la demanda, tal como nosotros tratamos de, al menos el modelo que le damos, es como que la demanda la tenemos perfectamente manejada. Después le decimos, tras bambalinas, decimos, bueno, ojo chico, que la realidad no es así, todo cambia y vivimos a los saltos para manejar la variabilidad que después tenemos. Programación en planta de flujo continuo en línea. El flujo de materiales recorre en forma interrumpida de instalaciones, funciona en forma permanente, sin detención ni arranque, excepto reparaciones por mantenimiento de máquinas. La materia prima está entrando constantemente. Acá entramos en otro sistema. Vamos a aflojar la velocidad. ¿Qué pasa en las plantas de flujo continuo o de línea? ¿Cuáles serían los ejemplos? Vamos a empezar por los ejemplos. Industria de acero, petróleo, química, farmacéuticas, algunas industrias alimenticias como aceites y lácteos, etc. Ya estos ejemplos le da una idea a ustedes a dónde estamos parados. El flujo de materiales recorre de forma ininterrumpida las instalaciones y procesos. Funcionan en forma permanente, sin detenciones ni arranque. Acá no es que estamos parando la máquina, arrancando. Está todo corriendo dentro de un tubo. Excepto por reparaciones o mantenimiento de las maquinarias, la materia prima está entrando constantemente en un extremo del sistema y al mismo tiempo en el otro extremo se obtiene el producto en forma continua, el producto elaborado. Las características: flujo lineal, altos volúmenes, producto estandarizado. La mezcla de productos está muy restringida acá, lo menos que podamos, porque involucra, acá nos puede hablar después y tirar mucho ejemplo, seguramente Francisco, que está en esta característica, una empresa parecida a este, está dentro de esta línea. No sé si totalmente, Francisco, creo que no, que más mezcla ustedes, no es tan lineal todo, ¿no? ¿Está Francisco? No. Bueno, Francisco trabaja en fábrica de alimentos que son de galletita, y tiene más variabilidad que una fábrica que una petrolera, que una fábrica de yogures o una fábrica o una acería. Producto estandarizado, decía, la mezcla de productos sumamente restringida, excepto cuando hay tecnología de apoyo o cuando tenemos que pararla para lavar las máquinas y cambiar de producto, ¿no? Los productos son almacenables, el servicio... Perdóname. Sí. Perdón, te interrumpo a destiempo porque tenía el micrófono cerrado. Este caso podría ser que tuve la suerte de conocer la línea de los helados Grido. Por ejemplo, hay una que en realidad es la que hace los palitos, todo en forma automatizada, pero responde exactamente a esto, porque es un flujo lineal, es alto volumen, porque salen palitos que no te daría la boca para comerlo. Salen incluso empaquetados, todo listo, y el producto es estandarizado. Hay mezcla de productos, pero ustedes vieron que los palitos no podés elegir lo que se te ocurra, sino que son 3 o 4 gustos y para de contar, ¿no es cierto? Y lo demás cumple con todo. Perfecto. El servicio de mantenimiento permanente, acá no se te puede plantar, no se puede. De hecho, ¿qué sucede? Pero se te planta una productora de acero y ¿qué hacer con todo el acero que se te solidifica adentro? Tenés que tirar máquinas, tenés que tirar todo. Hay empresas que es terrible, no podés fallarle al mantenimiento acá en esto. Los estoques en proceso, no existe estoque en proceso, acá son solo lo que está cargado dentro de los tubos. No hay otro estoque en proceso, acá sí es siempre el mismo. Mano de obra es no especializada, los equipos sí son especializados y el capital es intensivo. Bueno, chicos, queda un caso. Profe, ahí le comento. Sí.
ahí en el punto anterior que estaba hablando, Sí, en el caso que en una planta de enlosado, por ejemplo, que cumple Sí. con todas esas condiciones, sí. menos con los altos volúmenes. Por ejemplo, en una pyme, por ahí no le cuesta mantener los altos volúmenes. Entonces, ¿cómo se manejan? Es tener el horno o la máquina completa, en realidad, prendida las 24 horas del día durante 3 días, supongamos, y después se hace la producción para todo el mes o para toda la semana o para todo de una, y después se apaga durante un mes, por ejemplo, y se vuelve a prender y está totalmente automatizado, o sea, apretás un botoncito y sale todo de una. Es impresionante eso también. Eso también sucede en los tratamientos térmicos superficiales, Claro, es un tratamiento galvanizado. térmico superficial. Tenés que tener las máquinas siempre prendidas, aunque no tenga producto, porque si las apagás, después tenés 2 días para que entren en régimen. Y otras características de producción, ¿no? Tenés en la calle infinidad de ejemplos distintos. La programación prácticamente no tiene complejidad, existe poca variabilidad de producto y los volúmenes constantes. Son una ruta, los trabajos no tienen que asignarse dentro del trabajo, ya que todos los productos siguen una ruta predeterminada. Solo hay que asegurarse que no falte materia prima y llevar un estricto control del stock de los productos terminados. La previsión de la demanda es fundamental para estos sistemas. Y lo último, sistema por proyecto. Pero antes de entrar al sistema por proyecto, quiero que recuerden bien los 4 casos que vimos, ¿no? Desde los talleres mecánicos, los médicos, la producción por lote, o los talleres abiertos e intermedios, la producción por lote y la continua, los talleres abiertos, la producción lote, la producción serie y la industria continua. ¿Sí? Las 4 básicas. Recuérdenlas, no memoricen, analicen las diferencias conceptuales en que hay y que cada una tiene un sistema de programación distinto y un seguimiento distinto de la programación. El MRP es una herramienta que soporta la mayoría de ellas, por lo menos a 2 de ellas los MRP la soportan tranquilamente. Y en la última, la producción ya serie, se puede meter el just in time, el JIT, total o en parte, como sistema de programación. Después viene otra fase de otra historia en la programación, que son los proyectos, que nosotros no tocamos, no deberíamos de tocar ese tema, pero sí lo tocamos porque forma parte de la programación, porque después van a la calle y nos recritican que no le enseñamos el project management, ustedes manejar proyectos, y deberían haberlo aprendido en administración general. Y a lo mejor lo aprendieron, pero se lo olvidaron. Entonces es bueno acá dar un repasito, un retoque. ¿Cuáles son las características de los sistemas de proyecto? El proyecto dice, el producto no se desplaza por su tamaño, conformación, ubicación, etc. Tiene una locación fija. Las herramientas, equipo, mano de obra se desplazan hacia el producto. Vamos a ver primero los ejemplos, como hicimos en los casos anteriores, para que se ubiquen. Fabricación de aviones, barcos, maquinaria pesada, puentes, carreteras, edificios, centros comerciales, etcétera. Todo esto se maneja por proyecto, es un proyecto la fabricación. Y tiene una característica para programarlo y para controlarlo y seguir. Y la característica es hacer una lista de todas las tareas que son necesarias para lograr la fabricación de ese elemento. Acá hay una compañera, creo que trabaja en FADEA, acá hablo de los aviones como una fabricación por proyecto, pero ya en FADEA o en la fábrica brasilera, ¿cómo se llama la brasilera que hace aviones? Embraer. Embraer, y ya son más trabajos continuos, ¿no? Esos son repetitivos porque ya hacen tantos aviones, por lo menos Embraer, que seguramente ya no es un proyecto, sino de que el trabajo, como es repetitivo, tiene otro tipo de programación. Pero si vos vas a hacer un único avión por año,
o un único puente. Vamos a ir a un puente, a un barco, que si el barco no se repite. El avión, si te metes en Embraer, en Boeing o alguna de esas fábricas, ya no es tanto proyecto. Vos tenés que hacer una lista, como lo decía hace un rato, de cuando se hizo los primeros viajes intercontinentales, una lista de los trabajos que hay que hacer, esa lista asignarle tiempo, asignarle recursos, y después lo metés en un project management y te da la planificación y la programación, el tiempo que te va a demandar ejecutar ese proyecto. Traten de hacerme acordar ustedes, a ver si hacemos un huequito para darle un par de clases del project management. ¿Cuáles son las características? El flujo por producto, bajo volumen, una sola unidad, producto único y específico, un alto grado de especialización. Producto acá no es almacenable, es lógico, de mantenimiento. Si son almacenables, volvamos, la fábrica de aviones, si son las cosas repetitivas, hay cosas que podés almacenar. Pero por ahí el avión no es el buen ejemplo. El mantenimiento se limita a los equipos destinados al proyecto, el stock es mínimo. Alto grado de personalización de los puestos, equipos especializados, gran cantidad de recursos. Estos sistemas liberan gran cantidad de mano de obra cuando concluyen. Este es un problema serio. Sí, no en Embraer ni en Fadea, pero sí los que le tocan fabricar carreteras, fabricar un puente o fabricar un edificio. Se terminó el edificio, ¿qué hace con todos los monos que tenía laburando? Lo tenía que despedir. Bueno, por eso el régimen de la construcción tiene un sistema especial de indemnización. No sé exactamente cómo es, pero lo manejan un sistema especial por todas estas contingencias, ¿no? Estás trabajando una ruta, terminaste la ruta y liberás 1.000, 2.000, 3.000 personas que se quedan sin trabajo. Este es un problema, este tipo de empresas. Los ejemplos lo hemos visto y creo que ya deberíamos estar terminando. La programación, bueno, sí, es por proyectos de diagrama de redes, la herramienta característica, el Microsoft Project. Que hay otras, ¿no? Herramientas que no son de Microsoft y que trabajan en forma similar. Y vamos a dar por terminada la clase de hoy para dejar, no sé si de esto vamos a ver algo más adelante. Vamos a ver algo, pero muy, muy rápidamente. Algunas pequeñas cosas. Acá está la secuencia heurística, pero sí deberíamos de verlo. Hay un montón de cosas que no hace falta verlas. Hablar de lo que es un sistema de empuje y lo que es de tracción, porque por ahí hacemos preguntas de eso, y lo que es el sistema de empuje, lo que es un sistema de tracción, lo que es demanda estable y flexible. Después los sistemas JIT, Kanban, filosofía JIT. Si de esto acá vamos a tener que una clase más para verlo rápidamente. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Hola, hola, ¿quedaron todos dormidos? Ay, ¿estoy comunicado, Daniel, o no? Sí, sí, se está escuchando. No, profe, no hay duda. ¿Alguna pregunta, por favor? Por lo menos pregunten cómo está la temperatura. ¿O de dónde vienen los persas? Acuérdense que la semana que viene tenemos parcial de MRP, ¿no? El jueves será de la semana próxima. ¿Es MRP y ERP o solo MRP? Solo MRP. En este caso, hoy estuve trabajando haciendo las preguntas y no se me ocurrió meter ninguna del ERP, ya que está diciéndolo. Tendría que decirle de los dos, ¿viste? Si estudian un poco más.